Señor Samurai, el vídeo de este jueves, que está listo. Sí, estaba probando una cosita para el proyecto, para el vídeo. Ahora me pongo con ello. Dos sistemas completamente distintos en el mismo PC, sin reiniciar, sin dual boot. Hoy te enseño cómo convertir tu PC en un sistema de identidades múltiples con Proxmox. Y no te pierdas el episodio de hoy, porque viene cargadito de pro tips. Konnichiwa el Samurai, bienvenido al dojo. Hoy vamos a configurar la BIOS, preparar Proxmox desde cero y dejar listo a Leonardo para convertirse en una máquina de edición y gaming con virtualización avanzada y pass-through. Y si te quedas hasta el final, verás el sistema completamente preparado para crear esas máquinas virtuales en los próximos capítulos. Pero antes de entrar en materia, vamos a responder algunas dudas que nos habéis enviado. Mucha gente nos preguntaba por qué no usábamos Dual Boot. Dual Boot funciona, pero es rígido. Particiones fijas, migraciones complicadas y clonados frágiles. Además, los sistemas comparten el mismo hardware real y el mismo gestor de arranque, así que actualizar uno puede afectar al otro si algo se rompe ahí. En Proxmox, cada sistema vive dentro de su propia máquina virtual. Puedes clonarla, borrarla, hacer snapshots, moverla a otro servidor o dejarla congelada y arrancarla meses después. Por ejemplo, hoy quiero jugar, mañana probar Linux y pasado volver a edición, sin reinstalar nada. Proxmox convierte un único PC en un sistema modular donde cada entorno vive en su propio mundo. ¡Pro tip! Si quieres aprender Proxmox sin riesgos, lo mejor es instalarlo en un PC antiguo. Puedes probar Home Assistant, Jellyfin, Steam CMD o una máquina virtual de retro gaming sin tocar tu PC principal. Y si no te convence, borras la máquina virtual y listo. Otra duda muy repetida, ¿se pierde rendimiento con máquinas virtuales? Mucho menos de lo que imaginas. La mala fama viene sobre todo de la virtualización de tipo 2, que es súper útil en muchos casos, pero que sí que tiene más impacto en rendimiento. Es lo que ocurre cuando virtualizamos dentro de Windows con VirtualBox, VMware o similares. Pero una máquina virtual con pass-through no tiene nada que ver con eso. Proxmox es Hypervisor tipo 1, acceso casi directo a CPU, RAM y GPU real. En gaming y edición la diferencia respecto a nativos suele estar entre el 0 y el 3%, según los expertos. Y no me creáis porque sí. Haced vuestra propia investigación. Hoy en día hay muchísima información online con pruebas reales que muestran este rendimiento. A cambio, usando Proxmox obtienes snapshots, sistemas aislados y la libertad de tener varios entornos especializados en el mismo PC. Antes de instalar Proxmox, vamos a preparar la BIOS. Y sé que a veces impone, pero hoy solo vamos a tocar lo esencial. ¡Pro tip! Antes de cambiar cualquier parámetro, haced fotos de cómo está todo configurado. Así, si algo falla, podéis revertir los cambios sin miedo. Y si necesitas ayuda, podéis pedírsela a una IA. Dadle el modelo de vuestra placa base, explicarle vuestro objetivo. Por ejemplo, quiero instalar Proxmox y activar Pass-Through. Y enviadle fotos de cada pantalla de la BIOS. Os irá guiando paso a paso, funciona bastante bien. Nosotros vamos a configurar la MSI X570S Torpedo Max para ganar estabilidad, optimizar la memoria y activar la virtualización con Pass-Through. Como siempre, todo el hardware está comprado con nuestro dinero. En la descripción encontraréis enlaces de afiliado por si queréis apoyar el canal sin coste extra. Empezamos por la estabilidad. Vamos a desactivar algunas funciones de ahorro de energía que en ciertos sistemas pueden causar microparones o pequeñas latencias al trabajar con máquinas virtuales. Los C-States son modos de descanso profundo de la CPU. En algunos sistemas con virtualización pueden provocar pequeñas pausas, así que los desactivamos. Spread Spectrum modifica ligeramente las frecuencias del bus para reducir interferencias electromagnéticas. En un servidor doméstico o un PC con Proxmox no aporta demasiado y puede introducir variaciones innecesarias, así que lo dejamos desactivado. Dejamos Precision Boost Overdrive en Auto o Enable. No es overclock manual, simplemente permite que el procesador responda mejor a cargas variables sin comprometer la estabilidad. Ajustamos los ventiladores para que reaccionen rápido a los cambios de temperatura, ideal en servidores y máquinas virtuales con cargas mixtas. Performance Bias lo dejamos en None. Los perfiles agresivos están pensados para benchmarks concretos y no aportan demasiado en un entorno de virtualización. A continuación, optimizamos la memoria RAM para mejorar el rendimiento general del sistema. ¡Pro tip! La Torpedo Max permite activar el perfil AXMP con un clic.
La RAM pasa de 2400 a 3200 MHz y mejora el rendimiento general, sin complicaciones. La memoria es clave en un sistema con máquinas virtuales. Si tu kit es estable, puedes activar DOCP, XMP sin problema. En Ryzen 5000, 3200 hasta 3600 MHz es lo ideal para equilibrio entre rendimiento y estabilidad. Seleccionamos la iGPU del Ryzen 5700G como gráfica principal. Esto deja la RTX 3060 libre para pass-through a máquinas virtuales. Si tu GPU no tiene iGPU interna, Proxmox usará la GPU dedicada para mostrar la interface del sistema. Y aquí va un pro tip importante. ¡Pro tip! Si en Proxmox quieres pasar esa GPU a una máquina virtual, no instales los drivers de Nvidia en el host. Así Proxmox no la reserva para sí mismo y VFIO podrá capturarla sin conflictos. Ahora vamos a activar las funciones clave de virtualización. Son esenciales para usar máquinas virtuales y hacer pass-through de GPU y otros dispositivos reales. SVM es la virtualización de AMD. Sin esto, Proxmox no puede ejecutar máquinas virtuales. IOMMU permite que el sistema identifique cada dispositivo PCI Express por separado y los aísle correctamente. Gracias a eso podemos pasar el hardware real, como una GPU, directamente a una máquina virtual. Es imprescindible para GPU pass-through. SR-IOV permite crear funciones virtuales dentro de un mismo dispositivo, como algunas tarjetas de red profesionales. La mayoría de GPUs gaming no soportan SR-IOV real, pero activarlo no suele causar problemas. Above 4G decoding es obligatorio para GPUs modernas. Permite asignar espacio de direcciones grande para tarjetas con mucha VRAM. ACS ayuda a separar mejor los grupos PCI Express, lo cual mejora el pass-through en muchas placas si el hardware lo soporta. Resize Bar mejora el rendimiento en Windows nativo, porque permite que la CPU acceda a toda la VRAM de la GPU. Pero dentro de una máquina virtual, el bus PCI Express está virtualizado y el driver no puede aprovechar bar grande igual que un sistema físico. Por eso, no aporta beneficios en pass-through y en algunos casos incluso puede generar inestabilidad. Lo dejamos desactivado. Para obtener el máximo rendimiento, confirmamos que el Samsung 990 Pro está en el slot M2.1. Este slot está conectado directamente a la CPU y ofrece la menor latencia y el mejor ancho de banda. Ideal para el disco donde instalaremos Proxmox. Proxmox funciona mejor en modo UEFI, así que dejaremos el arranque en UEFI. Secure Boot puede bloquear el arranque de Proxmox porque requiere claves firmadas que el sistema no incluye. Lo desactivamos. Fastboot omite parte de la inicialización del hardware y puede hacer que Proxmox no detecte bien la GPU, los dispositivos PCI Express o los puertos USB durante el arranque. Lo dejamos desactivado. Con la BIOS ya optimizada, pasamos a instalar Proxmox. Aquí elegiremos el file system, la red y algunas decisiones clave que afectarán al rendimiento y la estabilidad del servidor. Creamos el USB de instalación con Rufus, usando la ISO oficial de Proxmox. Seleccionamos la ISO y pulsamos Start. Arrancamos desde el USB y seleccionamos Install Proxmox VE. ¡Pro tip! Si usas un monitor 4K o ultrawide y la imagen del instalador de Proxmox se ve mal o se sale de pantalla, pulsa E en Group y añade No Mode Set, vídeo igual y a la resolución que tú quieras. Aceptamos la licencia. Aquí elegimos el disco donde vivirá Proxmox. Lo ideal es separar el disco del sistema y el disco donde guardaremos las máquinas virtuales. Pero si tienes un NVMe rápido como el 990 Pro, no pasa nada por tenerlo todo en el mismo disco. En Leonardo lo tenemos así y funciona perfectamente. Nuestro plan es mover en el futuro las máquinas virtuales más críticas a otro disco o a almacenamiento remoto, porque Leonardo está conectado por 10 GB a Orochi, donde tenemos TrueNAS en una máquina virtual dedicada. Pero eso ya será otro vídeo del canal. XT4 ofrece más rendimiento y menos consumo de RAM. ZFS ofrece snapshots nativos, verificación de integridad, autocuración, compresión, scraps, clonación rápida y protección frente a bitroot. Tanto Leonardo como Kaito usan ZFS porque nos permite snapshots instantáneos, clonación de máquinas virtuales y proteger mejor proyectos y datos críticos. Pro tip. XT4 es ideal para cargas de edición o gaming, que buscan el máximo rendimiento en una sola máquina virtual. ZFS brilla en HomeLab, snapshots atómicos, autocuración, scraps, compresión y detección de errores invisibles para otros file systems. Configuramos idioma, zona horaria y teclado. Ponemos una contraseña larga y segura. Asignamos una IP fija para no depender del router y reiniciamos. Proxmox ya está instalado.
Si te está gustando este proyecto y quieres aprender IA local, servidores, domótica y máquinas virtuales sin complicarte la vida, suscríbete y activa la campanita. Así no te pierdes los próximos capítulos. Ahora que Proxmox ya está instalado, vamos a hacer una primera visita rápida a su interface. Vamos a dejar todo limpio: repositorios, avisos del sistema, almacenamiento, red, la consola del nodo y las tareas de backup. Las máquinas virtuales las crearemos en los próximos capítulos. Accedemos a Leonardo desde el navegador entrando en la dirección HTTPS con la IP que habéis elegido y el puerto 8006 o el que habéis puesto. Aquí es donde empieza toda la configuración de Proxmox. Cuando entramos en Proxmox aparece un aviso de que no tenemos una suscripción activa. Es totalmente normal. Proxmox es open source y se puede usar sin licencia tanto en casa como en empresas. La suscripción no desbloquea funciones, simplemente ofrece soporte oficial y acceso a repositorios más estables. Si no los usas a nivel empresarial o tu empresa puede asumir el riesgo de no tener soporte, puedes usar Proxmox sin pagar suscripción. Y calma, este aviso seguirá apareciendo siempre, pero no afecta al funcionamiento del sistema. Ahora, si entramos en la sección de repositorios, verás otros avisos por el mismo motivo. El repositorio Enterprise solo funciona si has contratado soporte oficial. Si no tienes licencia, genera errores al actualizar, así que lo desactivamos. Activamos PVE No Subscription, el repositorio gratuito que usamos en HomeLab y que no genera errores. Si aparece Some Suites are misconfigured, suelen quedar repositorios antiguos de Proxmox 8. Proxmox 8 usaba Debian 12 Bookworm y Proxmox 9 usa Debian 13 Trixie. No borres los repos Bookworm, basta con desactivarlos. Bookworm y Trixie son personajes de Toy Story y dan nombre a Debian 12 y 13. Si vienes de Proxmox 8, es normal ver repos Bookworm. Desactivar basta para limpiar los avisos. Si aparece un aviso de Cept, no te preocupes, Cept está pensado para clústeres grandes y varios nodos. En HomeLab normalmente no se usa, así que lo desactivamos y desaparece el aviso. Aquí en el dashboard podemos ver el estado general del nodo. La carga de CPU, que como ves ahora mismo es mínima porque todavía no tenemos máquinas virtuales. El uso y la disponibilidad de memoria RAM y también el espacio en disco. Importante, el valor llamado HDSpace suele confundir a mucha gente. HDSpace solo muestra la partición del sistema donde está instalado Proxmox. No refleja el espacio disponible para tus máquinas virtuales. Desde aquí tenemos acceso directo a la consola del nodo. Es muy útil para ejecutar comandos rápidos sin usar SSH. Actualizar paquetes, revisar logs o comprobar el estado de ZFS. La veréis más en los próximos capítulos cuando configuremos las máquinas virtuales. El almacenamiento real para máquinas virtuales está en los storages del nodo. Tienes el local, local LVM, local ZFS o discos añadidos. Aquí es donde realmente viven las máquinas virtuales. Si instalaste Proxmox con ZFS, las máquinas virtuales se guardan en local ZFS, que permite snapshots, compresión, clonación rápida y scraps. Si tienes discos adicionales, puedes añadirlos aquí para ampliar el almacenamiento de máquinas virtuales. En Proxmox la red funciona mediante bridges. El más importante es VMBR0. Es como un switch virtual que conecta tus máquinas virtuales a la tarjeta de red física del servidor. Así, las máquinas virtuales tienen acceso a la red como si fueran equipos reales. Es muy importante programar backups desde el primer día, incluso en un solo disco. Proxmox puede hacer copias automáticas de tus máquinas virtuales y mantener varias versiones para restaurar en minutos si algo falla. Si no haces backups, tarde o temprano lo vas a necesitar. Hoy no entraremos a fondo en backups porque más adelante montaremos Proxmox Backup Server. Es gratuito y permite backups de duplicados e incrementales. Cada copia ocupa solo el espacio de los cambios, así que puedes guardar muchas versiones sin llenar tus discos. Si ya has probado Proxmox, cuéntanos en comentarios qué has montado, qué máquina virtual te funciona mejor y qué tal ha sido tu experiencia. Nos ayuda a aprender en comunidad y mejorar los próximos capítulos. Y como veis, aquí tenemos las dos máquinas virtuales que hemos estado testeando. Y esta de aquí, la de DaVinci Resolve, es con la que hemos estado editando el vídeo que estás viendo ahora mismo. Hoy hemos dejado la base lista, BIOS optimizada y Proxmox configurado desde cero. Si queréis acompañarnos en los próximos capítulos, donde crearemos estas máquinas virtuales paso a paso y compartiremos tips de virtualización y pass-through, uniros al canal para no perderos nada. Y ahora sí, entrenamiento completado por hoy. Yo me voy a echar unas partiditas con Leonardo. Y recuerda, Neo Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!